Bueno, arratsaldeon, hasi egin gara, ordua dakagu eta gero beti korrika eta presak ibiltzen gara. Va a empezar, primero agradecer a los dos ponentes que tengo en la mesa. El más cercano a mí, José Álava, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la Brigada de Policía Científica aquí en Donosti, y al que nos une una gran amistad y al que, como a todos, le he cogido las orejas para que nos explique un poquito el funcionamiento de la actuación en grandes catástrofes. Y luego tenemos en el otro lado José Manuel Sánchez Losada, director del aeropuerto, que también nos va a explicar el plan de emergencias del aeropuerto. Sin más, Pepe, te cedo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver un poco esta tarde. Llevamos ya dos. Con el rojo. Buenas tardes. Vamos a ver esta tarde un poco cambiando la estrategia de estos 2 días, que hemos visto más emergencias y más prevención, y hoy vamos a tratar cuando ya se rompe esa previsión y ya los efectos son inevitables, ¿no? Y aparte de la intervención de los equipos de emergencia, después sigue la labor de otros equipos, que son los de identificación y de investigación, que es donde entramos nosotros. Da igual de qué cuerpos sean, que la investigación hay que hacerla y hay que identificar a las víctimas y hay que intentar ver y encontrar las causas del siniestro, da igual del tipo que sea. Entonces, se establecen muchos planes de emergencia. Hay mucha previsión de riesgos que minimizan o intentamos minimizar los riesgos, y después hay ya cuando no se puede hacer nada más, hay unos protocolos de actuación que tenemos todos los equipos de investigación para, a la hora de que ocurra, porque es inevitable que ocurra, y ocurre, y por suerte o desgracia, pues hay que estar preparados. Entonces, nosotros nos regimos por unos protocolos de actuación, y por suerte hay compañeros que han ido a intervenciones al extranjero, han coincidido con otros grupos de investigación y de identificación, como en todos los desastres naturales, como los tsunamis, terremotos, cualquier cosa que penséis, igual que los accidentes aéreos. Entonces, todo eso, pues cada vez hay que estar más unificados a nivel mundial. Entonces, vemos un poco lo que vamos a ver, empezamos. Entonces, nosotros distinguimos entre grandes catástrofes y sucesos con víctimas múltiples. La gran catástrofe, ya veis ahí que es una definición que ya sabéis, bueno, para mí las definiciones son un poco evitables, cada uno puede dar una, podemos estar de acuerdo o no, pero más o menos esta nos puede encajar a lo que queremos, ¿no? La gran catástrofe muchas veces no solo a la comunidad, sino a la nación nos desborda totalmente. Por muchos planes de prevención de riesgo y de emergencias que tengamos, eso nos desborda, ¿no? Si no, ya habéis visto que en Japón, con todo lo que son y todo lo eficientes que son, pues les ha desbordado totalmente. Y después distinguimos un poco con los sucesos con víctimas múltiples, que eso podemos llegar nosotros más, que podemos hacernos cargos a nivel autonómico y a nivel nacional, y podemos tener especialistas, podemos tener todos los protocolos y llegar a cubrir ese suceso. Entonces distinguimos un poco entre 3 tipos de catástrofes. Cada uno, yo soy de la opinión que cada uno podemos hacer una clasificación y podemos encontrar miles de clasificaciones. Cada uno de los que estamos aquí podríamos hacer una distinta. Pero más o menos con esto nos apañamos. Las naturales, que son todo eso que ahora está, parece que como ha cambiado el tiempo, pues tenemos tan de moda. Aquí tenemos suerte de que algunas no nos afectan, como en Estados Unidos, pero otras sí que nos afectan. Las inundaciones, las sequías y todo eso, pues nos afectan. Y cada una tiene un protocolo de actuación.
Después tenemos estas otras que, claro, tenemos industria, pues tenemos los riesgos consiguientes a que haya algún accidente y que eso pues falle. Entonces, como ha pasado no por causas de la empresa, sino como ha pasado en Japón, pues que haya un terremoto y falle la central nuclear. Tiene todas las medidas de seguridad, pero para eso no estaba del todo preparada, porque es imposible preparar todas las empresas para que aguanten todo. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de catástrofes. Así general, porque si nos ponemos a especificar lo de siempre, pues sacamos muchas más, pero con esas ya tenemos suficientes. Después, las antrópicas, que es el transporte, que tenemos todo tipo de transportes, que aquí hemos visto ya algunos tipos de transportes, todas las previsiones que tienen, todos los riesgos que se contemplan, las concentraciones de masa que llevan su riesgo, el terrorismo, que ya sabemos todo de los riesgos que lleva, y las guerras, ¿no? Que aquí por suerte no tenemos. Pero también las tenemos cercanas porque pues parte de efectivos de nuestro ejército están por ahí, aunque sea en misión humanitaria y de paz. Entonces, esto no tenemos aquí, pero bueno, ya sabéis los efectos, lo estamos viendo todos los días en la tele, los efectos que produce, y todo tipo de elementos produce una serie de daños, y aquí pues no hay que buscar las causas, son evidentes, pero sí hay que identificar todas las víctimas. Y después, claro, hay que identificar todo porque aquí después estamos siempre con el tema de seguros, y hay que identificar todas las víctimas, todos los efectos que ha causado para cuantificar y evitar la picaresca como se ha producido aquí en hechos tan tristes y lamentables como el 11M, que se apuntaba a gente para cobrar pensiones, para cobrar pues indemnizaciones, y no habían estado ahí, ¿no? Entonces hace falta. Esta, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? En riadas vamos considerando cada tipo de catástrofe por la problemática que vamos a tener de identificación. Aquí en las inundaciones y riadas, en principio no tenemos una relación de afectados, podemos saber algo, pero no tenemos. Como veis, los cuerpos suelen estar completos a veces, pero muy traumatizados. Algunos cadáveres pueden aparecer bastante lejos por el efecto del empuje de la riada, y a veces suele pasar mucho tiempo hasta que se recuperan los cadáveres, con lo cual nos puede dificultar notablemente la identificación. Normalmente se llega a identificar a casi todos, salvo algunas veces, como en los tsunamis, que no se llega a identificar a todo el mundo, porque hay demasiadas víctimas y no tenemos los datos que podemos tener aquí. Porque hay, por ejemplo, en el tsunami, pues hay víctimas todavía que se han quedado sin identificar. No están todos registrados, pues es imposible, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos datos de un cuerpo, pues necesitamos compararlo con algo para identificar, ya sea ADN, ya sea huellas dactilares, ya sea lo que sea. Otro tipo de catástrofe que hemos tenido aquí bastante recientemente es el terremoto. Entonces, con el terremoto tampoco tenemos una relación de víctimas concreta ni completa. Depende de la magnitud, como el de Lorca, pues ha sido leve y por suerte no ha habido demasiadas víctimas. Entonces, hay otros que han sido mucho más grandes, y depende del tipo de edificación, depende de la ciudad donde afecte, pues se puede complicar las tareas de identificación, porque primero hay que sacar los cuerpos para poderlos identificar, y ahí intervienen todos los equipos de rescate.
Entonces, también vemos que en cada país, según donde toque y según por donde caiga el país, la forma de llevar la investigación y la forma de llevar el rescate es distinta. Hay países que no tienen nada estipulado y van ahí con toda su buena voluntad, se acerca a todo el mundo a intentar pues ayudar y a sacar a la gente. Y a veces es más peligroso. Entonces, con el fuego, que parece que aquí tenemos más fuego, depende de la localización del incendio. Tampoco tenemos relación de afectados, salvo que sea un edificio y sepamos o tengamos posibilidad de saber pues los propietarios, los inquilinos, pero para eso ya podemos tardar más. No tenemos una lista cerrada. Entonces, la muerte, ya sabéis, se puede producir por varios condicionamientos, o la asfixia, que es la más normal, y por la combustión o los quemados. Entonces, si es por asfixia, es muy fácil la identificación, porque normalmente el cuerpo se encuentra en buenas condiciones y se identifica dactilarmente, sin problemas. En cambio, cuando ya el cuerpo se ha quemado, la identificación dactilar es prácticamente imposible, salvo muy raros casos, y ya hay que extraer ADN, o si, porque eso es el último recurso, normalmente con eso ya, si no se puede extraer ADN, ya no podemos identificarlo. Pero normalmente sí. Entonces, ya veis que en el 11S también ahí se quedaron muchos cuerpos sin identificar, pero no porque no se pudiera, sino no se podía físicamente porque desaparecieron, no se localizaron los cuerpos, se fulminaron. Entonces, el fuego ya, cuando se produce y se quema, pues ya veis, las manos normalmente pues no podemos recoger nada. Entonces ya hay que ir a ADN y claro, primero hay que sacar todos los cuerpos y después ya hay que empezar a identificar. Entonces, tenemos otro de los accidentes que aquí no solemos tener, por suerte, que son los accidentes de tren. Entonces ahí también tenemos las dificultades para identificación, aunque en algunos casos podemos tener una relación previa de los viajeros, depende cómo sea el tipo de tren, ¿no? El 11M, por ejemplo, no teníamos relación de viajeros y, claro, ahí era imposible. En cambio, según qué tipo de tren, pues se puede tener relación. Los destrozos de los cuerpos, depende del tipo de accidente, pues pueden ser considerables y puede complicarnos la labor de identificación. No hay dispersión de cuerpos ni de objetos, con lo cual nos facilita pues un poco la identificación y los documentos suelen estar cercanos. Y ya en esto de los trenes creo que ya es bastante fácil. Los autobuses nos pasa un poco lo mismo. Si hay un siniestro en un autobús, salvo algunos, no es normal que lleve relación de pasajeros, salvo algunos viajes organizados que sí que llevan. Entonces, entraña una cierta dificultad, pero según el tipo de accidente, normalmente es bastante sencillo identificarles. Pasamos a los desastres marítimos. Como veíamos ayer, pues hubo suerte y en el de ayer pues el único perjudicado fue el barco, ¿no? El resto de los tripulantes pues se les rescató sin problemas, entonces ahí el único afectado es el barco y es dinerario, las pérdidas. Entonces, aquí depende del tipo de barco, depende de si es de transporte, si es de mercancía, pues seguramente tendremos relación de afectados de la mayoría, salvo en según qué países, que ya sabéis que pues si el barco es el tope de 100 pasajeros, pues van 300 y no pasa nada. Entonces aquí normalmente cuando se produce un desastre en el mar, pues la dispersión de los cuerpos es total. Entonces la pronta recuperación de los cuerpos es fundamental a la hora de identificar a los cadáveres.
cuanto antes se puedan recuperar, pues menos dificultad nos va a poner el mar. Entonces, cuanto más tiempo esté en el mar, más dificultad, porque las partes extremas del cuerpo se suelen desaparecer por causa de los roces, de los peces, de multitud de causas. Entonces ya nos dificulta. Y si no tenemos relación de pasajeros, pues aún más. Si tenemos relación, pues con ADN podemos identificar sin ningún problema. Entonces, normalmente cuando lleva mucho tiempo, pues ya se quedan un poco así, y ya pues dactilarmente es imposible y solo queda el ADN. Y si no tenemos relación de viajeros o de tripulantes, pues es complicado. Y a veces se encuentran cadáveres así y son pues polizones que algunos barcos tienen a bien, para no hacerse cargo de ellos, tirarlos por la borda antes de llegar a los puertos, porque si no les complican un poco la existencia y es más fácil hacer eso y los lanzan ahí y ya está. Y alguno lo encontrará. Después pasamos al otro tema, que aquí también hemos tenido algún ejemplo, aunque hace tiempo, y ahora, por ejemplo, hemos tenido varios accidentes, aquí uno en Burgos cercano y otro con las dos avionetas, ¿no? El helicóptero y las dos avionetas. Eso es fácil porque dice, pues son los tripulantes y no hay problema. Cuando es un avión de pasajeros, como ha pasado algunas veces, pues normalmente la tripulación está controlada y los viajeros también. Tenemos relación cerrada de viajeros, entonces hay menos problema. El único problema que aquí se nos puede presentar es, pues debido al accidente, según cómo queden los cuerpos, si se desmembran, pues es más difícil. Entonces, que por ADN ya tenemos que recurrir, y que haya, como ha pasado alguna vez, que haya familiares, haya hermanos, gemelos, y ya pues no se puede determinar quién es quién, ¿no? Hay que decir, pues uno es este y otro es este, pero no sabemos quién es quién. Y hasta ahí podemos llegar. Entonces, con esto ya no se puede hacer más. Depende mucho del tipo de accidente, porque el que tuvimos ahí en Madrid, pues más o menos quedaron todos cercanos, pero a veces que se ha estrellado algún avión y se ha desparramado todo el avión y todo su interior, ¿no? Con los ocupantes. Y ahí tenemos la problemática, por si era poco, depende de dónde se estrelle el avión o dónde caiga, pues para recoger todo. Esto, por ejemplo, es un poco para ver, que ya veis que es una foto bastante antigua, que es del año 70, cómo ha cambiado la forma de actuación en cualquier catástrofe, ¿no? En cualquier accidente, pues da igual que sea bomberos, que policía, que el 112, la DIA, la Cruz Roja, cualquiera, ¿no? Aquí pues todo el mundo a revisar las cosas, ha habido ocasiones que se recogen todos los documentos, después no se sabe a quién pertenece qué, se recogen las joyas y las pertenencias que están por alrededor, no se sabe después para quién. Ahora eso no se hace porque hay un protocolo de actuación y se lleva todo a rajatabla para evitar eso, ¿no? Ahí pues se contamina toda la escena. Entonces ya pues eso, si nos toca, pues veis que los bomberos tienen más dificultad añadida por la zona, y encima pues si es de noche y no pueden subir los equipos autónomos y todo eso, pues más todavía, ¿no? Se nos puede complicar mucho la existencia. Tenemos las otras, como tuvimos aquí el 11M, que bueno, hubo muchos afectados. Prioritario, como siempre, es atender los heridos, como se hace. Después, claro, dice, no se puede mover los cadáveres ni los efectos, porque hay que hacer una investigación. Da igual que sea atentado, que sea accidente, hay que intentar averiguar las causas, porque muchas veces se pueden simular accidentes y hay que detectarlos. Aquí pues hubo que hacer la investigación, identificar los cadáveres y después recoger todos los efectos personales, porque ahí se quedó todo, absolutamente todo lo que llevan los pasajeros se quedó ahí. Entonces después hay que recoger y distribuir, que también es labor.
Entonces, como se decía ayer, me parece, antes de ayer, es muy loable la labor que hacen los voluntarios, porque sin su ayuda, pues muchas veces no se podría hacer nada, porque hay mucha gente formada y a la hora de actuar no hay suficiente dotación. Da igual de qué estemos hablando, ¿eh? Esto pasa lo mismo. Esto fue en Barcelona en el 87, que fue el Hipercor. Y claro, si veis los que estéis la, solo los trajes, la dotación que lleváis los bomberos, pues la que lleváis ahora, pues no tiene nada que ver. Se ha avanzado muchísimo, igual que pues los policías que actuaron ahí, pues lo mismo. Antes no se actuaba con lo que se tenía, ¿no? Ahora tenemos muchos más medios y se intenta hacer muchas más cosas, ¿no? Pero aquí, que dice relativamente, no ha pasado mucho tiempo, vemos la evolución del material. Y después tenemos las catástrofes tecnológicas, como ya sabéis, tenemos otra más reciente, que es en Japón, pero esa no fue culpa de la central, sino del terremoto. Y después tenemos una problemática, ¿no? Que lo que decíamos, la catástrofe es una amenaza que está siempre presente y la resolución, por muchos planes que hagamos, no vamos a minimizarla. Dentro de lo posible sí, pero cuanto más prevención tengamos, pues más evitaremos. Nunca vamos a evitar todo, es imposible. Entonces, siempre las actuaciones en estas grandes catástrofes va a ser complicada, porque confieren y coinciden muchas instituciones y es complicado el poner de acuerdo y estructurar todo, ¿no? Porque cada uno tiene sus protocolos, entonces poner de acuerdo todos esos protocolos es difícil, porque cada situación es distinta, como veíamos estos días. Entonces, después lo único que es eso, si tenemos toda la actuación planificada, todo lo que tengamos planificado va a salir bien, pero siempre va a quedar algo a la improvisación, y ahí entra la veteranía y si se han hecho actuaciones o se han hecho simulacros. De todo no se puede hacer simulacros, es imposible, ¿no? Pero cuantos más hagamos y más actuemos conjuntamente, pues se puede minimizar esas disfunciones. Entonces, nosotros, todos los equipos de investigación de policía científica, a la hora, después de la emergencia, que acuden todos los equipos de emergencia para, ya sea los bomberos, ya sea el que sea, hasta que pasa esa emergencia, y después no acaba ahí la actuación, hay que seguir, ¿no? Como decíamos, hay que, en todos los casos, hay que investigar a ver las causas, y si hay víctimas, hay que identificar las víctimas, tanto fallecidos como heridos. Entonces, nosotros tenemos, se elaboran unos equipos de identificación. Primero se hace un equipo antemortem, que esos recaban información de los familiares de las víctimas para obtener todos los datos posibles, para, a la hora de que tengamos los datos post-mortem de los cadáveres que tenemos de las víctimas, poderlos contrastar. Entonces vamos a cruzar datos, y cuando coincidan es cuando vamos a empezar a identificar. Muchas veces todos los que tenemos DNI, tenemos ahora, si tenemos el moderno, el digital, el electrónico, tenemos dos huellas, hay dos índices, tenemos en el DNI. Entonces, esas huellas van a servir para identificación en caso de accidentes o de muerte. Solo sirve para eso, identificación civil. Entonces, si hay registros dentales, si hay algún traumatismo, todos los historiales médicos,
Todo eso nos va a servir para identificar a las víctimas. Entonces, el IV se crean los protocolos unos equipos que son los IVD, que son las identificación de víctimas de desastres, y hay existen los planes de actuación. Entonces hay la fase previa de todo plan que está establecida ahí. Hay que lo que veíamos en algunos planes, que sobre todo depende de los recursos humanos, los recursos materiales, que ahora hay más, cada vez hay más, pero claro, medios de transporte, comunicaciones, los lugares que podemos establecer para recoger las víctimas, para recibir a los familiares, para recoger datos. Todo eso hay que tenerlo planificado. Por ejemplo, en Madrid con el 11M, pues todo eso estaba medio planificado. Lo que pasa es que muchas cosas se salían de la planificación y hay que elegir el sitio, porque claro, dependiendo, no es lo mismo atender a 50 víctimas que a 300, ¿no? Ahí se llevó a la IFEMA, a un local que es grandísimo, hay que meter mucha gente, hay que recibir a mucho personal y hay que controlar el acceso a ese personal. No puede entrar todo el mundo por las buenas, ¿no? Hay que seleccionar un poco y hay que atender a esos familiares también. Entonces, dentro de los equipos de identificación tenemos se crean los equipos post-mortem, que entonces, si se puede identificar dactilarmente, es lo más barato, lo más sencillo, lo más rápido. Si no se puede identificar dactilarmente a las víctimas, se pasa a las siguientes fases. Si se puede identificar ADN, pues hay que hacer ADN. Si no, si no se consigue, porque ya sí es imposible, si no hay ADN, normalmente ya con eso, con ADN y dactilar, se identifica a todo el mundo, que es la única forma fiable. Por fotografía no se suele identificar, por joyas tampoco, porque ha habido muchos fallos de identificación. Por joyas, sobre todo las mujeres, cambiáis joyas, cambiáis en algunos accidentes aéreos, se ha identificado a alguna mujer por pulseras y eran dos azafatas que se cambiaban cosas o ropas o pulseras y se identificó a una por otra. Otra gente pues lleva, según quién, a lo mejor las madres suelen llevar el carné de alguno de los hijos, o el padre suele llevar, pues no sirve un poquito. Después veis que se da mucha importancia al encargado de recoger objetos. Hay que hacer, el experto en IOTP son en inspección ocular, técnico-policial, que hay que hacer en el lugar de los hechos para establecer y para ver y después poder establecer las causas y estudiar el caso. Todos los eventos y todas las catástrofes y todos los hechos se plasman en fotografía y vídeo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se hace bien la inspección ocular, se pueden dejar cosas fuera, se pueden perder cosas y entonces ahí se plasma todo antes de entrar a la escena y antes de recoger los efectos para ver dónde estaban situados. Si estaban situados cerca de la víctima, en principio puede ser de ellos, pero no necesariamente. Y se levantan croquis, se levantan planos y se levantan muchas cosas. Y no solo se cogen, como veis, toma de muestras biológicas, sino químicas también, en según qué casos, ¿no? Para establecer, da igual un atentado, para establecer qué tipo de explosivo, que un accidente, un incendio, para ver si se ha utilizado acelerantes o no, y poder determinar si ha podido ser provocado o no. Entonces, el equipo antemortem, que es fundamental, hay dos funcionarios encargados de la necroidentificación, que la necroidentificación es simplemente cuando se le toman las huellas al cadáver, ¿no? Como el necro es muerte, entonces identificar al muerto.
tiene que ser un experto porque es fundamental. Si no se coge bien, pues es difícil identificar. Después, el psicólogo y el asistente social normalmente es para los familiares que no están en demasiado buen estado psicológico y bastante afectados por los hechos. Entonces, normalmente todo esto acaba en la emisión de un informe final, y ese informe final nos sirve para planificar hechos futuros, porque como cada hecho es distinto y cada vez cuando surge algo nuevo que cae fuera de todas las planificaciones, pues tenemos que empezar a devanarnos los sesos para pensar cosas que puedan pasar. Entonces veis que aquí también el equipo básico de identificación de víctimas pues engloba a muchos expertos y coordinador y jefes y de todo. Entonces todo eso normalmente es el equipo básico para poder intervenir. Entonces veis que hace falta bastante personal y bastante especializado, porque todo es importante. Normalmente ahora, tal como está desarrollado las técnicas de ADN, pues odontología, salvo que tenga alguna intervención especial, normalmente se toma, como a todo el mundo se le toma ADN, se resuelve casi todo con ADN, salvo que no se pueda resolver por dactilar. Dentro de las fases de actuación tenemos esta fase preliminar, que comprobamos el hecho, porque a veces, hay que comprobar porque siempre puede haber falsas llamadas de emergencia. Y una vez que se ha comprobado, pues intenta contener, que eso es muy difícil, contener la catástrofe, porque ya se acordona si se puede la zona, si es un accidente o un incendio, hay que acordonar la zona para evitar que se produzcan más hechos. Entonces, aquí, como veis, cualquier incendio, cualquier cosa, se acordona, se pone un servicio de seguridad, no se deja pasar a cualquiera, solo a los equipos que tengan que hacer algo, no a los curiosos. Y después lo importante, como siempre, son el rescate de los supervivientes y el traslado. Siempre hay unos lugares establecidos por cercanía y una vez que acuden los equipos de emergencia, pues son los que tienen ya establecidos sus lugares preferidos y más cercanos. Entonces ya pasamos de todas las emergencias, como siempre, y vamos a los cadáveres, que es lo que nos interesa a nosotros como equipos de identificación. Formamos dos áreas de trabajo, una que es el área de recuperación de cadáveres, que es donde se lleva el levantamiento. Primero hay que levantar el cadáver. Para levantar los cadáveres se necesita siempre asistencia judicial, normalmente, salvo que no quieran ir o que deleguen. Y esos cadáveres hay que llevarlos a algún sitio. Si son pocos, pues se llevan a los IMLs y ya sin problema. Si son más, pues hay que llevarlos a algún sitio establecido. Entonces, no siempre tenemos cadáveres, porque a veces, como veis aquí, hay restos humanos, porque por el tipo de accidente se ha desmembrado y, como pasó en Valencia con el accidente de metro, había cadáveres que estaban enteros y había cadáveres que estaban fragmentados, porque había cortado partes del cuerpo, las había cortado el accidente en los hierros. Entonces todo eso hay que recogerlo y hay que después intentar identificarlo y si se pueden agrupar, pues mejor. Y como a todos, como hemos dicho, se les recoge ADN, pues se van identificando y se van agrupando. Si no se puede, se crean como unas bolsas comunes para los restos que no se sabe o no se puede determinar de quién son. Porque claro, dice, si no, pues no se puede meter en cualquiera, es decir, no, este no es mío. Y los efectos y objetos, pues igual, si no se quitan de los cadáveres y si están fuera, pues se llevan todos y después se trata de identificar o los familiares
Claro, no cualquiera se puede llevar las cosas, porque si no sería un chollo para algunos. Entonces, a partir del año 2009 se ha creado, bueno, se ha creado, no, se ha redactado un Real Decreto de colaboración entre los IMLs, que son los Institutos de Medicina Legal, y la Policía Científica para los casos que coincidimos, como el 11M, y que no haya ninguna distorsión a la hora de trabajo y que cada uno tenga muy clarito quién tiene que hacer cada cosa, que los equipos, quién coordina, quién hace todo, ¿no? Entonces el Real Decreto establece todo y se establece ese protocolo, se establecen todos los formularios, todos los papeles que se pueden emplear, bolsas, etiquetas, pulseras, todo tipo de que podéis pensar para una intervención está establecido en ese Real Decreto, que es del 2009. Entonces ahí tiene todas las actas normalizadas, todos los formularios para evitar esos traslados, porque claro, dice, trasladamos desde el lugar de los hechos hasta un local o establecido y claro, dice, no se puede perder nada por el camino. Entonces, una vez que se identifica, si se identifica, hay que separar los que están identificados dactilarmente, hay que después los que no están identificados, los restos, los efectos, todo. Después se ha creado un programa de impresión de etiquetas y todo eso para esos casos, para no tener que, cuando suceda el hecho, pues decir, y hay que hacer, y hay que hacer. No, ya está todo establecido para tipos de accidentes o de eventos con víctimas múltiples. Entonces todo eso, se establece todas las etiquetas, va todo con etiqueta, todas las bolsas que llevan restos, todas las bolsas con cadáveres, todas las bolsas con objetos van etiquetadas, todas se levantan actas para todo eso, no se deja nada al azar. Entonces hay un formulario para el levantamiento, entonces se levanta y ya uno de ellos acompaña al cadáver o al resto y el otro se queda para el equipo de coordinación. Se levanta un acta con la relación de objetos, que veis que tiene para 3 fines: investigación, intentar conseguir datos de identidad que son orientativos, no son determinantes, y después al final entregar a los familiares si aparece. Esto lo mismo con los restos humanos. Para el traslado al depósito. Entonces, como decíamos, el área de depósito de cadáveres, si son pocos, pueden ir a los institutos de medicina legal y si no, pues ya se llevan donde se determine. Entonces ahí es donde se hace todo, se toma unas primeras impresiones en el lugar, para si es posible, dactilarmente, para ya tener los cuerpos identificados. Y si no, antes de hacer la autopsia se le toma la necro y ya pues se puede determinar la identidad. Entonces, antes de hacer la autopsia, veis, si tenemos, normalmente se intenta identificar a todos, como hemos dicho, dactilarmente, que es lo más barato y más rápido. Entonces los cadáveres no se pueden dejar solos y hay que pensar que cuanto más tiempo pase para identificarlos y al ser muchos, pues no puede pasar demasiado tiempo porque se empiezan a estropear. Entonces eso también está pensado para evitar. Normalmente por eso se crean bastantes equipos para evitar eso, porque claro, si no, imaginaos el 11M con la cantidad de cadáveres que hubo,
pues si no aún estarían procesando todavía restos. Entonces, cada resto, cada cadáver lleva un formulario de trabajo para evitar que se pase nada y se deje nada al azar. Entonces, el protocolo lo contempla todo y esos formularios, cada cadáver pues lleva el seguimiento. Y como veis, a todos se les toma muestra de ADN. Y sobre todo si es un cadáver sin identificar, pues no, dactilarmente hay que tomarle. Si está identificado dactilarmente, se toma también la muestra de ADN, pero no se analiza, porque estamos intentando también elevar costes innecesariamente, porque no, eso ya no es necesario. Se le toma, hay unos impresos especiales para la toma de huellas con sistemas aprendidos en algunas intervenciones en Tailandia, que se vio que era mejor que la tradicional con tinta o con escáner que se hace ahora, y parece que va mucho mejor y es mucho más práctica, económica, de todo. Ahí todas las actas de recogida de muestras. Todo esto es por post-mortem. Veis, una vez que se lleva todo y cada bolsa que lleva el cadáver, pues lleva unos precintos y lleva todos los efectos y todos los formularios y todas las actas incluidas, para que una vez que se abre se sepa todo lo que se le ha hecho y todo lo que lleva, si está identificado, si no está identificado, y todos los objetos relacionados con él. Entonces después, que es muy importante, aparte de todo eso que hemos dicho, los datos, la obtención de datos ante mortem a familiares, hay que establecer un punto de información, hay que establecer una oficina de recepción de denuncias, la zona de obtención de datos, zona de asistencia sanitaria, social, psicológica. Normalmente en todas esas zonas, como son amplias, al haber multitud de víctimas, pues hay muchos voluntarios psicólogos, y de los Cruz Roja, todo lo que sea, todos los psicólogos asisten a las personas que van ahí para intentar, dentro de su estado, obtener la mayor información posible lo más rápidamente posible para poder identificar al cadáver lo antes posible. Entonces, en esta fase de actuación, los puntos de información intenta el que está ahí informar al familiar de lo que hay y también se establece en protocolo la información que necesitaríamos de los familiares, que nos faciliten, que nos sirva a nosotros. No toda la información nos sirve y no todos los familiares nos sirven. Si no hay otra cosa, pues dice, pues cualquiera, ¿no? Casi. Después seguimos con la información ante mortem. Hay que procesar toda esa información y la tenemos se establecen unos trípticos que están ya también dentro del protocolo, donde se recoge toda la información que nos van facilitando para después compararla con otro tríptico similar al antemortem, que es el postmortem, que lleva las mismas cuadrículas de información. Entonces, para empezar a cruzar información y poder identificar algo, que muchas veces a lo mejor puede que todos los datos que tengamos de los familiares no nos sirven, o puede que algunos sí, otros no.
son importantes la vestimenta, que dice, es importante si lleva una vestimenta especial, pero no es determinante, nos da un indicio. Porque claro, dice, ahora dice, si compramos todos en Zara, pues no nos sirve mucho que no digan, no, lleva unos vaqueros de Zara. Dice, ya, pero y los otros 200 también. Pero ya, si tenemos fichas dentales, tatuajes, los tatuajes sí que son más identificativos. Las radiografías dentales también, porque se puede comparar. Y encima los dientes son los que más aguantan en cualquier tipo de accidente. Si tenemos algún tipo de operación, alguna prótesis, todo eso que no es normal en nuestro cuerpo nos puede servir para identificar, porque todos llevan su referencia. Si llevamos alguna prótesis interna, lleva su referencia y se puede identificar. Y si son directos los familiares, podemos obtener ADN, si no, es más difícil. Y después, si son esos que veis de los formularios Interpol, es por si son extranjeros, para intentar obtener de sus países de origen algún tipo de información, o familiares. 2 minutos. Además no me estás poniendo carne ni nada, le estoy... Un poquito más de sangre para espartarla Es todo. que esa era otra que tengo. No, estos solo son... estos son los trípticos ante mortem, que se coge, aquí va incluido todos los datos que podáis imaginar para recoger, que tenemos todo, ¿no? Entonces, en un tríptico se recoge toda la información posible, aparte de fotografías y todo eso. Hala. Me ha gustado, pero sigue sin... no se ve rojo, ¿eh? No, tenemos el rojo en otro sitio. ¿Alguna pregunta tenéis que hacer? A saltar a este ponente, que si no... Bueno, pues gracias por la intervención. Pasamos ya a preparar, José Manuel, la siguiente charla.